Hay mucha intranquilidad entre los trabajadores en estos días respecto de qué va a pasar con los contratos de trabajo a propósito de esta crisis sanitaria derivada del coronavirus. Y para conversar un poco sobre las distintas alternativas que tienen trabajadores y empleadores para modificar esos contratos o ajustar esas relaciones laborales en estos tiempos, vamos a conversar hoy día con Gwendolyn Silva. Ella es abogada laboralista de la Universidad de Chile, es magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y candidata a magíster también en Derecho del Trabajo por la misma universidad. Gwendolyn, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación también. Vamos de lleno al tema que hoy día nos convoca y me gustaría que pudieras contarnos en términos generales qué pasa con los contratos de trabajo frente a esta crisis sanitaria del coronavirus. ¿Hay algunas distinciones básicas que hacer para poder un poco imaginar los distintos escenarios? La normalidad y lo que se ha estado hablando normalmente ha sido de los contratos de trabajo, que son la generalidad que los contratos de trabajo indefinidos, ¿ya? Vamos a dejar como afuera, sin perjuicio de que si igual ya hay una discusión con respecto al contrato de las trabajadoras de casa particular, que es un tema bastante importante además, y también hay algunas distinciones, por ejemplo, con los trabajadores que tienen contrato a plazo fijo, ¿ya? Vale. Que también se está incluyendo en algunas de estas propuestas de gobierno de cómo incorporarlos para obtener ciertos beneficios y cubrir sus remuneraciones. Pero principalmente casi toda la distinción se está dando en los contratos de trabajo y de periodo indefinido. Y en ese sentido, sí, en términos generales, ¿cuáles son las posibles medidas que podrían tomarse en este tiempo? Ya, mira, por ejemplo, hay un dictamen que salió el 19 de marzo de la Dirección del Trabajo que sugiere ciertas medidas. Primero hay que tener claro que el rol de la Dirección del Trabajo es interpretativo en materia de dictámenes y por lo tanto no hay que entender que estas son las únicas medidas que se pueden adoptar, sino que son algunas de las medidas y algunos ejemplos de medidas que se pueden adoptar para enfrentar desde el punto de vista del trabajo esta emergencia sanitaria. La primera de ellas es el teletrabajo o trabajo a distancia, que en ese caso, bueno, acaba de salir promulgada la ley, pero además hay que tener claro que tienen que tener ciertas condiciones y además es necesaria la voluntad del trabajador. No es una medida que se pueda tomar de manera unilateral por parte del empleador. Segundo, hay pactos sobre horario diferido, de entrada o salida, ¿ya? Esto que tiene un objeto también sanitario que es evitar los horarios de altas aglomeraciones, o sea que no todas las personas estén en los servicios de transporte público en el mismo horario, pero en ese caso se deben mantener igual las mismas reglas del Código del Trabajo. Aquí no hay una alteración ni un cambio unilateral por parte del empleador, todo tiene que ser a través de un acuerdo entre las partes y que tampoco puedan exceder la jornada de trabajo ordinaria que se encuentra pactada. Entonces, en ese sentido debe aplicarse también toda la normativa que diga relación si el trabajador tiene una jornada de 45 horas, que no puede exceder de ellas, semanales, las horas extras se tienen que pagar, no puede haber un exceso de más de 2 horas extras diarias, o sea, se aplica la misma regla. Con respecto al feriado colectivo, por ejemplo, que ha sido una de las materias que se pregunta bastante, ¿me puede obligar mi empleador a tomarme o no las vacaciones? Primero, el tema del feriado, que es la palabra técnica de decirle a las vacaciones, el feriado individual tiene que ser acordado entre las partes, es decir, si yo lo acuerdo con cada uno de los trabajadores, y en ese es un acto bilateral y no pueden obligarme a tomarme mis vacaciones en este periodo. Pero sí puede haber una decisión por parte del empleador de establecer un feriado colectivo. ¿Qué significa eso? Que le da las vacaciones a todos los trabajadores, ya sea a todos los trabajadores de la empresa, de un establecimiento o una parte del establecimiento, pero tiene que ser un mínimo de 15 días hábiles, o sea, estamos hablando de 3 semanas. Y esa decisión del empleador tiene que ser también que no venga a encubrir
que lo está haciendo para evitar o proteger a los trabajadores de algún riesgo sanitario, porque su obligación, según el artículo 184 bis, es proteger la salud y seguridad de los trabajadores, y en ese caso debe decretar la suspensión como medida preventiva, pero es parte del deber de seguridad del empleador. No puede cumplir su deber de seguridad otorgando un feriado colectivo. Pero, ¿Me explico en ese sentido? Claro, tanto en los dos casos que tú señalas, si se pactara, por ejemplo, un adelanto en las vacaciones o se decretara por el empleador unilateralmente este feriado colectivo, varios correos que nos han llegado al Centraz preguntan si durante esos días que están de vacaciones pueden trabajar en otro lado, sobre todo ahora que está el dictamen de la Dirección del Trabajo que dice que pueden no pagarle los días donde hay una suspensión del contrato. Ahí hay una confusión bien grande, si puedes aclararla, por favor. A ver, el feriado colectivo no suspende ningún contrato de trabajo, es parte del ejercicio de un derecho que me da el contrato de trabajo, que es mi descanso. Por lo tanto, durante las vacaciones, ya sean de manera individual o colectiva, se paga la remuneración íntegra. Y el trabajador mantiene su relación laboral con el empleador. Por lo tanto, aquí no hay ninguna suspensión y no puede haber ninguna rebaja de pago de remuneración porque es parte del feriado y el feriado se debe pagar de manera íntegra, y de quienes, por ejemplo, tienen remuneración variable, el promedio de los 3 últimos meses en que se hayan trabajado de manera efectiva y completa. Y aún en estos casos, si recibieran la remuneración, ¿esos trabajadores podrían trabajar en otro lugar? Si es que o sea, a ver, cualquier trabajador puede trabajar en otro lugar. O sea, hoy día hay trabajadores que tienen una jornada de 45 horas y pueden tener una jornada parcial de fin de semana en otro trabajo. Eso no hay impedimento. Perfecto. Y en el otro caso, cuando sí efectivamente hubiera una suspensión del contrato, ya sea porque el empleador cierra la empresa preventivamente o porque hay un acto de autoridad sanitaria, como los que hemos ido viendo, de cuarentenas, cordones sanitarios o toques de queda, que le impiden abrir. En esos casos de suspensión del contrato de trabajo, ¿qué pasa con los derechos de los trabajadores? Ya, a ver, en el primer caso, cuando un empleador decide cerrar por decisión propia, preventiva, en realidad no se suspende el contrato de trabajo porque el contrato de trabajo sigue vigente, existe la relación laboral igual, el trabajador ve imposibilitada su obligación de prestar servicio, sin embargo el empleador mantiene su obligación de pagar la remuneración. Porque esto no es que lo esté haciendo voluntariamente ni altruistamente, sino que lo que está haciendo el empleador es dar cumplimiento a su obligación de deber de seguridad, prevenir que los trabajadores pongan en riesgo su salud y su vida. Ahora, si el cierre no es dado porque el empleador tomó la decisión, sino que por un acto de autoridad, bueno, ahí se ha estado hablando de este tema de la suspensión del contrato de trabajo. Ahora, para efectos de que si nosotros hablamos de suspensión del contrato de trabajo, significa que quedan eximidas las partes de cumplir las obligaciones que le impone el contrato del trabajo, sin embargo, se mantiene la relación laboral. ¿Y cuáles serían esas obligaciones principales? La del trabajador de prestar su servicio y la del empleador de pagar la remuneración. Entonces, ahí está la gran discusión hoy día, si es que esta suspensión se debe a un caso fortuito fuerza mayor, y bueno, yo sé que estuvieron ahí con Álvaro Domínguez hablando de este tema en particular, ahí yo no soy experta, pero efectivamente hay temas que se deben analizar en términos de la imposibilidad de cumplir por parte del empleador su obligación, porque su obligación precisamente de pagar la remuneración es determinar si es aquello en este momento le es imposible o solamente le es más oneroso, que son cosas muy distintas. El trabajador sí puede verse impedido de prestar su servicio porque tiene que guardar y cumplir la medida sanitaria. Y en eso la inasistencia de, por ejemplo, el trabajador a sus labores es con causa justificada. Claro, ¿y qué pasa en el caso ahora de los funcionarios públicos? Hasta ahora hemos ido conversando sobre los trabajadores que están sujetos al Código del Trabajo, pero también hay un buen número de personas que son funcionarios públicos o trabajan en el sector público con otra regulación. ¿Hay alguna indicación para ellos?
A ver, con respecto a los funcionarios públicos, la Contraloría primero ha sido bastante rápida en resolver los temas, o sea, desde la primera semana, primer día de la semana pasada, comenzó a sacar ya dictamen en ese sentido, y resguarda la remuneración de los funcionarios públicos, y por otro lado, sus primeros dictámenes dicen relación con el cuidado de la salud y seguridad de los funcionarios públicos, instruyendo inmediatamente que las autoridades pudiesen tener la flexibilidad para hacer trabajo a distancia o teletrabajo. Y por otro lado, asegurando el pago de la remuneración independiente de que si las funciones se podrían hacer o no con trabajo a distancia. E incluso la Contraloría ha avanzado instruyendo a los servicios públicos que tengan licitaciones o contratos con terceros, principalmente servicios tercerizados como seguridad, aseo u otros, mantengan el pago de dicho servicio aun cuando efectivamente no se estén prestando todos aquellos, para efecto de asegurar la remuneración de esos trabajadores que prestan servicios para esas empresas externas. Gwendolyn, sabemos que las relaciones laborales son relaciones frágiles y que aunque haya derechos laborales reconocidos, a veces o muchas veces estos derechos no se cumplen. ¿Qué puede hacer, qué vías de acción, qué caminos tienen los trabajadores cuando ven vulnerados sus derechos? ¿Qué le recomendarías tú? A ver, primero, bueno, hemos tenido noticias toda esta semana de muchas cosas que están pasando en las empresas, y una de las cosas fundamentales es que, por ejemplo, ¿quién es el interlocutor para conversar con las empresas en esas materias? Y los sindicatos han tenido un rol importante, sobre todo en esta crisis. Son ellos quienes se han sentado con el empleador, incluso entendiendo la función que cumplen y las tareas que hace la empresa, en el sentido, por ejemplo, de que no pueden dejar de funcionar porque son una empresa de abastecimiento, pero el sindicato ha logrado y se ha sentado para que estén las medidas de seguridad y de salud adecuadas para los trabajadores, o sea, todos los implementos de protección personal, y por otro lado, ver las fórmulas en que los trabajadores puedan prestar de mejor manera sus servicios. Partamos, por ejemplo, el día del toque, que comenzó el toque de queda, hubo muchas empresas que tenían turnos nocturnos o turnos que salían después de las 10 de la noche, incluso a las 9 de la noche ya era muy complicado para los trabajadores, y allí al menos el rol de los sindicatos fue fundamental para ir negociando con la empresa las formas en que los trabajadores podían seguir prestando sus servicios, pero que pudiesen llegar seguros a sus casas. Y en ese tipo de negociación primero es hablar, tener una organización sindical fuerte y tener un interlocutor que hable por todos y que no vaya cada uno de los trabajadores a plantear su tema y su problema personal con el empleador, permite facilitar estas relaciones laborales. ¿Qué pasa si o no hay sindicato o habiendo sindicato, qué pueden hacer? Primero, todas las cláusulas, o sea, todos los permisos y anexos de contrato deben ser firmados con la libre voluntad del trabajador. ¿Ya? Por lo menos yo he tenido noticias de muchos trabajadores en que se les han presentado anexos con permisos sin goce de sueldo, o permisos con pago menor de remuneración, o firma de feriado, vacaciones de manera obligatoria sin que sea feriado colectivo. Bueno, todas aquellas cosas, yo sé que muchos trabajadores las han firmado, yo les recomiendo que primero dejen constancia de aquello inmediatamente en la página web de la Dirección del Trabajo para dar cuenta de que aquello no fue efectivamente bajo una voluntad libre. Y segundo, por ejemplo, para los trabajadores que hicieron valer su derecho conforme al 184 bis, es decir, que su derecho a ausentarse, porque no estaban las condiciones de salud y seguridad, en ese caso habrá que ver qué pasa ahora a fin de mes, si le van a pagar la remuneración por esos días en que ejerció su derecho a ausentarse. Si no fuera así, iniciar inmediatamente una denuncia vía web en la página de la Dirección del Trabajo. Yo sé que muchos no tienen la opción de decir, no voy a firmar. Claro. Porque no hay, porque
la alternativa es, si no firma el permiso, si no firma las vacaciones, te despido. Hemos visto muchos despidos también por fuerza mayor o caso fortuito. Ahora, el proyecto de ley que se está tramitando, en estos momentos se está discutiendo en la comisión, establece y pretende que no sea posible aplicar dicha causal a partir de la declaración de estado de catástrofe, es decir, desde el 18 de marzo en adelante. Habría que ver si hay situaciones similares que hayan ocurrido antes de esa fecha para poder defenderla, porque efectivamente no se dan los presupuestos del caso fortuito fuerza mayor para producir el despido. Sin embargo, sabemos que un juicio laboral, después de esto además, claro, va a ser mucho más largo como para poder dar el tema alimentario que tiene la remuneración al trabajador. Pero tú mencionabas, Wendy, la importancia que pueden tener los sindicatos en situaciones como estas para dar poder, digamos, o para dar una voz más fuerte de los trabajadores frente a las empresas. ¿Podrían, en esta lógica de tener una manifestación de voluntad los trabajadores, pactar colectivamente ciertas condiciones o nuevas condiciones temporales o transitorias con su empresa para salir de esta crisis? Algo se comentó la semana pasada a propósito de uno de los sindicatos de LAN, que había llegado a un acuerdo, después un poco se fue desdiciendo, pero ¿pueden haber negociaciones, entre comillas, entre los sindicatos y la empresa para resolver estas cuestiones? O sea, podrían haberla, efectivamente, porque por un lado a la empresa y al sindicato le conviene. Hoy día precisamente una de esas discusiones en el Parlamento era esa, de qué manera o qué validez tiene este acuerdo del sindicato y además qué preponderancia tiene el acuerdo del sindicato, porque claramente es muy distinto negociar individualmente con cada uno de los trabajadores a que lo haga una organización sindical. Si bien podría estar dentro de la lógica de los pactos especiales, pero esa regulación sobrepasa la realidad que estamos viviendo en este momento. ¿Ah? Sin embargo, cualquier acuerdo celebrado con el sindicato tiene absoluta validez porque la directiva sindical son los representantes de los trabajadores ante el empleador, administrativamente y ante los jueces, ante el Poder Judicial. Entonces, por lo tanto, no habría ningún problema en que ello ocurriera. Gwendolyn Silva, abogada laboralista de la Universidad de Chile, ha conversado hoy día sobre las distintas vicisitudes que pueden tener los contratos de trabajo en tiempos de crisis por el coronavirus. Muchas gracias, Gwendolyn, por haber participado de esta entrevista.